Muchos saludos amigos de YouTube y todos los estudiantes de los sistemas digitales, de la electrónica digital. Vamos a iniciar pues un estudio sobre lo que es la electrónica digital, pero pues necesitamos partir de los fundamentos para poder entender esta interesante área de la electrónica. Para empezar, vamos a hablar de lo que son las representaciones numéricas, puesto que es necesario estudiar este concepto para entender a cabalidad lo que es la electrónica digital. Primeramente, ¿qué entendemos por representaciones numéricas? Pues una representación numérica se refiere a la manera en la que vamos a interpretar, la manera que podemos dar cuenta de algún evento que esté sucediendo, de algún fenómeno que se esté presentando, o simplemente si queremos llevar nota o llevar un conteo de algo que poseemos. Desde la antigüedad esta necesidad surgió para el ser humano, por ejemplo, cuando tenía que contabilizar su ganado, sus alimentos, y el primer sistema de referencia que tuvo el ser humano fueron sus manos. Los dedos también, de la palabra de los dedos se deriva la palabra dígito. Los dígitos también se podría decir que son los dedos. Cuando se habla de una digitación, se quiere decir también que es una manipulación con las manos, con los dedos. Entonces el ser humano, el primer sistema de numeración que utilizó para contar fueron sus dedos. Y como el ser humano tiene regularmente 10 dedos, pues entonces por eso surgió el sistema decimal. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos ya empezando a estudiar los sistemas numéricos. Por lo pronto, bueno, pues este es el por qué surge la necesidad de utilizar representaciones numéricas. Entonces, primeramente surgen, decíamos, porque el ser humano ha tratado siempre con cantidades. Siempre ha tenido la necesidad de trabajar con conteo, con contabilizar cosas, propiedades. Ahora también, a través del conteo, se puede hacer una monitorización de las cosas, o sea, medir, contabilizar, comparar. El ser humano por naturaleza también tiende siempre a hacer mejor las cosas, pero si no tiene un punto de comparación, pues no, difícilmente lo podrá hacer. ¿Cómo se obtiene ese punto de comparación? A través del conteo, a través de hacer una medición, de tener una cantidad, ahí la está monitorizando, y si, por ejemplo, incrementó la cantidad de ganados, hubo una mejoría. Entonces, ahí se está justificando la necesidad de esa representación numérica porque se está trabajando con cantidades, se está midiendo, se está monitorizando. Ahora, tenemos básicamente dos tipos de representación numéricas. La primera se conceptualiza como una representación analógica, pero también tenemos otra representación que se conoce como digital. Vamos a ver primeramente qué significa la representación analógica. Y como su palabra lo dice, hace referencia a una analogía. Quiere decir que vamos a tener una indicación que es proporcional a lo que estamos midiendo. Por ejemplo, aquí estamos poniendo el ejemplo de una escala. Vamos a pensar por un momento en el velocímetro de un automóvil. Típicamente un automóvil tiene un indicador de velocidad analógico y este posee una escala de 0 kilómetros por hora hasta un máximo que puede ir desde 180 kilómetros por hora hasta 260 kilómetros por hora en los carros de última generación de muy alta potencia. Entonces ahí sabemos que cuando la aguja del medidor de velocidad se mueve
en el sentido de las manecillas del reloj, me está indicando un incremento en la velocidad. Entre más se mueve hacia la derecha, me indica una mayor velocidad. ¿Qué quiere decir? Que estoy haciendo una representación que es proporcional a lo que está sucediendo. O también podremos decir que es una representación análoga de la realidad. Por eso es una señal analógica y es una representación proporcional. Ahora, esta representación analógica tiene una característica muy distintiva, que es que la señal analógica puede variar en un intervalo continuo de valores y por lo tanto puede tomar cualquier valor en ese intervalo. Volviendo al ejemplo que dábamos del velocímetro de un carro, pues ahí puede variar desde 0 kilómetros por hora, subiendo en intervalos que pueden ir de intervalos muy pequeños a intervalos muy grandes. Por esta razón también se dice que una señal analógica es una señal continua, porque no tiene interrupciones. En cambio, las señales digitales o las representaciones digitales se representan por dígitos. ¿Pero qué significa esto? Bueno, para entenderlo vamos a ver que la característica principal es que aquí la variación se produce en intervalos discretos o en incrementos discretos. O sea, ¿cómo interpretar esto? Pues aquí podemos decir que el incremento se da o no se da. Por lo tanto, aquí se dice que es paso a paso. Vamos a tratar de aclarar este concepto en un momento más. Vamos a regresar otra vez a las representaciones analógicas. Estas representaciones analógicas me dan origen a los sistemas analógicos. Es importante que los conozcamos también porque la electrónica requiere tanto del estudio de sistemas analógicos como de sistemas digitales. Ahora, si estamos hablando de sistemas analógicos, entonces estos sistemas son capaces de procesar cantidades analógicas. Tienen dispositivos o utilizan dispositivos que pueden procesar o utilizarse para representar cantidades analógicas. Estos dispositivos también y este sistema, por lo mismo, tiene valores continuos dentro de un intervalo de valores. Y aquí podemos dar de ejemplo estos que son unos dispositivos electrónicos, una bocina, la señal que reproduce una bocina es una señal continua que puede variar prácticamente desde un volumen cero hasta un volumen máximo y ahí tomar cualquier valor entre el mínimo y el máximo. Lo mismo, un micrófono procesa señales de tipo analógico. Estos son dispositivos electrónicos, pero por ejemplo una escala, pensemos en una regla de 30 centímetros. El valor que nosotros podemos medir con esa escala pues puede ser con la precisión que nos dé la regla, la precisión y la exactitud, que no son lo mismo. Entre 0, vamos a pensar que es una regla de 30 centímetros, entre 0 y 30 centímetros. Por otro lado, las representaciones numéricas digitales van a dar origen a sistemas digitales. Estos sistemas digitales obviamente van a procesar información en forma digital. Pero, ¿qué significa información digital? La información digital, como habíamos dicho por acá, se da en valores discretos o en incrementos discretos. Para que lo entendamos mejor, un valor discreto es uno que se da o no se da. Y ahorita lo vamos a entender
cuando pongamos los ejemplos. Algunos sistemas digitales pueden ser dispositivos electrónicos también, dispositivos digitales como son los que vamos a estudiar este semestre, las compuertas lógicas, por ejemplo. Pueden ser dispositivos mecánicos, magnéticos y neumáticos. Les voy a poner el ejemplo de un interruptor de pared para una lámpara. Ese dispositivo no puede tomar un valor intermedio. O ese está completamente cerrado el switch o está completamente abierto. No podemos dejarlo a un punto medio, pensando que de esa manera podemos controlar la iluminación de un cuarto, de una recámara, pensando que va a iluminar la mitad el sistema de iluminación que tengamos. Eso no es posible. Ahí se requeriría un dispositivo de tipo analógico, como un dimmer, y tener una lámpara que podamos utilizar para el propósito. Una válvula, por ejemplo, pues si utilizamos una válvula direccional, esas no tienen posiciones intermedias tampoco. Sin embargo, si hablamos de una válvula proporcional, esa tendría que entrar en la categoría de un sistema analógico. Dispositivos magnéticos que son de apertura o cierre, no podemos tener posiciones intermedias, y así también neumáticos. Aquí quiero mencionar que en sistemas digitales, los sistemas digitales tienen una amplia aplicación en la neumática. Ahora, tanto uno como otro sistema tienen características propias y tienen utilidad propia. No podemos decir que una sea mejor que la otra. Sin embargo, hay unas características de los sistemas digitales y concretamente aplicados a las técnicas digitales que de alguna manera van a facilitar el uso, el control y la aplicación de las técnicas digitales con propósitos de control. Vamos a mencionar algunas ventajas de las técnicas digitales. Obviamente, los conceptos que voy a manejar aquí, pues se pueden dar por ciertos cuando ya quien maneja estas técnicas es un experto, porque si hablamos de que es más fácil una u otra, pues va a depender más bien de quién las esté utilizando, quién las esté manipulando. De manera que se puede decir que los sistemas digitales tienen una mayor facilidad en el diseño. ¿Por qué? Porque utilizan sistemas o circuitos donde pues únicamente se trabaja con la conmutación. Aquí no es muy importante un valor preciso, sino que hay límites, hay valores que pueden considerarse dentro de un valor que se da por cierto, por ejemplo cuando cerramos el switch, o cuando se da que no cumple cuando el switch está abierto. Con el advenimiento de las memorias, la información digital, pues de alguna manera pues es más fácil de almacenarse. Decíamos también que en este caso con los sistemas digitales es más fácil, insistiendo que esto no significa que sea muy sencillo, sino que es más fácil mantener la precisión y la exactitud en un sistema, pero obviamente esto que requiere un sistema, un diseño de un sistema que sea capaz de lograr esto. Igualmente también se puede utilizar programación en los dispositivos de tipo digital. Y otra característica que tienen los dispositivos digitales y los sistemas digitales es que son resistentes al ruido. Pero entendamos que no me refiero a un ruido ambiental, sino que tendríamos que hablar en términos de un ruido eléctrico. La miniaturización y el uso de los
circuitos integrados también nos facilita la manipulación, la operación de los sistemas digitales. Ok, esto podríamos decir que son las ventajas, pero obviamente no todo es miel sobre hojuelas. ¿Por qué digo esto? Porque las técnicas digitales también tienen una limitación. La principal es que usted y yo vivimos en un mundo que es analógico. El mundo real es analógico. Ahora, para procesar una señal que es analógica, que tomamos del ambiente, que tomamos de este mundo, la tenemos que procesar. Esa señal analógica se tiene que convertir en una señal digital y eso lleva tiempo. Muy bien, pues es importante entender entonces que tanto los sistemas digitales como los sistemas analógicos son muy importantes y ambos son hoy en día utilizados tanto en los sistemas, en la electrónica digital como en la electrónica analógica. Bien, pues otra cosa que podemos agregar es que el mundo se está digitalizando. El futuro va a estar gobernado por sistemas digitales. Muy bien, pues este es el inicio, esto es como preámbulo al estudio de los sistemas digitales. Si este video te resultó útil, regálame un like. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, házmela saber en el cajón de comentarios y con gusto estaremos respondiendo a sus dudas y preguntas. Y hasta la próxima vez.